Bienvenidos y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Stephanie Palomino, miembro del equipo de tributación de la revista Lidera. Y Denis Pérez, miembro del equipo de tributación de la revista Lidero. En este episodio conversaremos con Víctor Cruzado, gerente de Pride, sobre el tema tributación de las rentas obtenidas por influencers y alternativas para incentivar su formalización. Antes de iniciar este podcast, Víctor, es un gusto tenerlo con nosotros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a ustedes más bien por haberme invitado y poder compartir unos minutos con ustedes respecto a este tema. Para iniciar con las preguntas, comentar, ¿no?, de que durante pandemia se popularizó el uso de las redes sociales y los creadores de contenido han sido un boom. En este sentido, a propósito del informe de SUNAT número 44 del 2022, se cataloga a estas personas generadoras de renta de tercera categoría. ¿Nos podría comentar qué se busca con este informe y qué opinión tiene al respecto? Y si existe una disposición complementaria sobre este tema. Claro, ya agradezco la pregunta y voy a empezar contestando la última de ellas. En realidad este tema no es nuevo. Si nosotros recordamos los antecedentes que tenemos respecto al caso, y el primero de ellos no es de influencers, no está vinculado al tema de economía digital, sino que básicamente es acerca de un informe que emitió SUNAT, y la memoria no me falla, en 2014 o 15, en el cual se discutía, por ejemplo, si los chicos de estos reality que participaban en los programas de combate y Esto es Guerra, deberían tributar por los auspicios que recibían, por los obsequios que recibían, y considerando que estos chicos muchas veces hacían publicidad a diferentes empresas. Lo que se definió es en esa ocasión que efectivamente tenían que tributar, y se armó todo un tema publicitario. Inicialmente la administración tributaria notificó a algunos de estos chicos y posteriormente muchos de ellos se acogieron voluntariamente a pagar sus impuestos. Después tenemos otro antecedente, que es la resolución del Tribunal Fiscal del año 2017, la 9934 de la Sala 5. En esta resolución se discute el caso de una persona natural que permitía a una empresa coloque publicidad en su página web, ¿no? Entonces la administración tributaria consideraba que esto era renta de tercera categoría. El caso llega al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal sostiene en el 2017, en esta resolución 9934 de la Sala 5, que efectivamente esto calificaba como rentas de tercera categoría. La administración revisó los contratos de cesión del bien intangible, el cual involucraba una serie de explotación la explotación de capital, de estructura. Había infraestructura que por medio de cosas se manejaba la página web. Entonces había no solamente las rentas de capital, sino que también había rentas de trabajo. Entonces concluyó que en aplicación del artículo 28 de la ley del impuesto a la renta, esto calificaba como renta de tercera categoría. Entonces, este tema de los influencers en realidad no es un tema nuevo. Ya hemos tenido antecedentes, y el más cercano es esta resolución de una fiscal del 2017. Y lo que ha buscado la administración tributaria, básicamente con eso, es establecer claramente cuál es su posición respecto a este tema. Y para la administración tributaria, estos señores constituyen renta de tercera categoría. Recordemos que actualmente los influencers, muchos de estos señores, no están tributando, o son mínimo la cantidad de influencia que están tributando. Entonces, lo que la administración tributaria ha considerado, creo yo, es un poco dar la voz de alerta. Es decir, señores, ¿sabe qué? Señores influencers, ojo, ustedes tienen que tributar, y tienen que tributar por renta de tercera categoría. Hay especialistas que sostienen que no necesariamente es tercera, sino que podría ser cuarta. Eso habría que analizarlo caso por caso, ¿no? La mayoría de influencers deberían estar en renta de tercera categoría, y que considero que a la larga va a ser mucho más rentable considerarlo renta de tercera categoría, porque yo tributaría sobre mi ganancia. Es decir, todos los ingresos que perciba el influencer, menos los gastos necesarios
para generar dichos ingresos, sobre la ganancia yo debería estar pagando el 29.5, que es distinto a mi caso de renta de cuarta categoría, donde inclusive podría estar pagando un mayor, una mayor renta, porque solamente se me permitiría la deducción del 20% de mis ingresos. En cambio, acá inclusive habría que analizar, repito, caso por caso, para ver la posibilidad que algunos influencers de repente puedan entrar dentro del MIPE tributario. Entonces, ¿qué considero yo? Que la finalidad de este informe SUNAT, uno es, señores, voz de alerta, este tema no es nuevo, no estás tributando, tributen. Y segundo, es que ya sentó posición, y recordemos que este informe tiene carácter vinculante para los auditores SUNAT. ¿Qué quiere decir esto? Que un auditor de SUNAT va a tener necesariamente que aplicar esta resolución. Obviamente, si algún influencer no está de acuerdo con la misma, tendrá pues que los medios respectivos para poder oponerse, y obviamente un recurso de reclamación o apelación, lo cual creo poco probable que gane. Pero un tema del que tampoco nos está hablando mucho es que al calificarlo la administración tributaria como rentas de tercera categoría, los ingresos que perciban estos señores, los influencers, estarían afectos al impuesto general a ventas y por lo tanto obligados a emitir facturas, ¿no? Eso es lo que considero yo que sería la finalidad de dicho informe por parte de la administración tributaria. Excelente. Con respecto a los casos mencionados, comentó que existen personas conocidas o influencers que reciben obsequios. Ahondando en este punto, en el informe de SUNAT se menciona que existe regulación sobre un método muy conocido, que es el canje, en el cual el influencer no recibe un pago en efectivo, sino que promociona la marca a cambio del producto o servicio de la empresa publicitada. En su opinión, ¿considera que los influencers deberían tributar sobre ello? Sí, y permíteme explicar en qué sentido. Para esto deberíamos recordar un poquito el concepto de renta, ¿no? O sea, si nosotros revisamos nuestra legislación, la ley del impuesto a la renta establece que se va a considerar renta todo aquel ingreso que sea proveniente, tenga periódico, que sea un ingreso producto periódico, y que tales ingresos provengan de operaciones con terceros. Entonces, el hecho que le den a los influencers un obsequio cumple con los requisitos. Y si lo queremos ver desde el punto de vista doctrinario, recordemos que ya hace más de 40 años Roque García Mullín señaló que bajo la teoría de flujo de riqueza se tiene que gravar con impuesto a la renta todos los ingresos que obtenga una persona, ya sea en efectivo o ya sea en especies. En este caso, si lo que está ocurriendo es que una empresa le da a un influencer un determinado bien a cambio por canje de publicidad, lo que está viendo ahí es una transacción comercial. Entonces, lo que debería estar ocurriendo es que el influencer debería emitir su respectivo comprobante de pago. La empresa que entrega el bien o el canje también deberá emitir su respectivo comprobante de pago, y se estaría produciendo una transacción comercial que estaría grabado con el impuesto a la renta, porque lo que está ocurriendo aquí es un enriquecimiento por parte del influencer. Y esto va a ser fácilmente detectado por la administración, porque hay casos, por ejemplo, casos muy conocidos del tema de los, y permítame retroceder al año 2014 y 2015, el caso de estos chicos reality, que algunos hacían canje publicitario, y lo que recibían, recuerdo mucho el caso de una chica de estos programas que trabajó como modelo, y en compensación una marca de automóviles o de motos le entregó una moto en compensación. Entonces, indudablemente ahí ha habido un enriquecimiento, y la administración tributaria detectó que estas personas tenían una serie de adquisiciones. Entonces, sí, efectivamente creo yo que eso está grabado, porque lo que se está produciendo es un enriquecimiento patrimonial por parte del influencer. Bien, como señala, hay diversos casos de enriquecimiento que se comprueban en los influencers. En este sentido, la consulta es: ¿qué herramientas emplea la SUNAT para verificar esto, para detectar si un creador de contenido está pagando o no sus impuestos?
¿Qué nos podría comentar al respecto? Yo creo que la forma como se va a detectar esto van a ser por los consumos, ¿no? Porque los influencers seguramente van a recibir, algunos no se van a hacer, no van a pagar sus impuestos. Recordemos que hay una cantidad, creo yo, considerable de influencers todavía que no se ha cuantificado a cuánto llegan el número de influencers. Se considera la administración tributaria ha tenido unas reuniones con aproximadamente un poco más de 200 influencers, en lo cual les ha explicado el alcance de la norma. Sin embargo, creo yo que la administración esto se trae tanto por los consumos. Por ejemplo, hay influencers que compran vehículos. Pues señor, si tú has comprado un vehículo, ¿de dónde salieron los recursos para comprar estos vehículos si tú no me estás declarando ingresos? O adquieren propiedades, puede ser que hayan adquirido una casa. Entonces, la información que remite registros públicos a la administración tributaria, ahí pueden obtener efectivamente que este señor ha adquirido una casa y no ha sido, y con qué dinero, de dónde ha obtenido los recursos, o el mismo notario, la declaración jurada que emiten los notarios, donde le declaran a la administración tributaria todas las transacciones que ellos han participado, ahí van a poder detectar la administración tributaria efectivamente que ha habido una transferencia de propiedad y entonces el señor que adquirió el inmueble, que puede ser un influencer, ¿por qué lo ha cancelado si no me ha declarado ingresos? O los movimientos bancarios a través del ITF, ¿no? A través del ITF se podría detectar también los distintos movimientos bancarios. Y hay señores que están recibiendo ingresos, tienen depósitos, pero no me están declarando ingresos. Igual, y repito, si fuese bienes muebles, si en lugar de ser dinero en efectivo fuesen bienes, en este caso ocurriría la misma lógica. Es decir, oiga señor, si a usted le han otorgado por hacer policía un vehículo, ¿de dónde está? Y usted y ese vehículo tiene que ser inscrito a su nombre. ¿De dónde sacó la plata o cómo ha conseguido ese vehículo? Ahí tendrá que explicar que ha sido mediante canje a la administración tributaria. Entonces sí, la administración tiene herramientas, tiene el ITF, tiene la declaración de los notarios, tiene la información que le remite registros públicos. Entonces sí, efectivamente creo que la administración hoy en día, con el avance tecnológico y con la información que tiene, puede en este momento detectar omisiones en el pago de impuestos por parte de los influencers. Ok, claro. Es necesario que se realice una explicación a detalle sobre ciertos ingresos. Por otro lado, en España se presentó el caso de uno de los youtubers e influencers más famosos del mundo, llamado Rubius, quien dejó su tierra natal para radicar en Andorra, donde se pagan menos impuestos. En el caso peruano, en su opinión, ¿qué medidas cree que deben implementarse para evitar estos casos e incentivar su formalización? Es muy interesante el caso que tocas, porque no fue el único caso de personas o influencers que fueron a Andorra, ¿no? Recordemos que España tiene una norma, que también la tenemos en Perú, que establece que para considerarse domiciliado en España, tiene que permanecer en territorio español no más allá de 183 días. Es decir, si uno permanece más de hasta 183 días en España, se considera domiciliado en España. Yo tendría que estar menos tiempo de eso. ¿Qué son los 183 días? Son mis 365 días del año más un día. Entonces, la misma norma tenemos en Perú y muy probablemente, bueno, un peruano si da a Andorra podría irse a Panamá, con lo cual no pago impuestos, ¿no? Y la administración no tendría forma como exigirme en la medida que yo no esté más de 183 días en el Perú. Yo podría venir en plazos que no excedan los 183 días, a visitar a mi familia, estar en el Perú, pero tendría que estar los 183 días exactamente en Panamá, de tal manera que la administración no me cobre. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué podría hacer la administración? Bueno, habría que modificar las normas y de repente copiar algunos ejemplos extranjeros que se ha dado en otros países. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser, señor, usted radica más de 183 días en Panamá, podríamos establecer un supuesto que la medida que este señor tenga un auto y tenga un casa en el Perú, se va a considerar domiciliada. Entonces, con eso estaríamos obligando a los señores a que tengan que desprenderse ya sea de su casa o de sus bienes. Podría ser un mecanismo para tratar de evitar que esto ocurra. O como sucede en otros países,
En otros países yo puedo irme más de 183 días fuera de mi país, pero la legislación de estos países establece que el domicilio tributario no se pierde recién después de 4 años de haber salido del país. Caso de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, yo podría establecer en el Perú, pero esto realmente demarcaría toda una modificación tributaria, establecer que yo puedo estar en Panamá, por dar un ejemplo, por 183 días, pero recién perdería mi condición de domiciliado después de 4 años. Habría que hacer un análisis más profundo qué tan beneficioso puede ser este tema, más aún considerando qué tan significativo puede ser el nivel de recaudación de los influencers. ¿Cuánto podríamos recaudar por recaudación por los influencers y si se hace necesario hacer estos cambios legislativos? Yo me inclinaría por la primera alternativa, es decir, tienes bienes en Perú, ok, tienes casa, tienes autos, ¿no? Yo consideraría que modificar la ley de renta en ese sentido es más fácil y establecer que este señor sigue siendo domiciliado en Perú. Son los mecanismos que podría sugerir, dada la experiencia en otros países. Muchas gracias, Víctor. Como señala, es muy importante conocer y analizar caso por caso, ¿no?, de los creadores de contenidos y también, sobre todo, generar conciencia sobre las diferentes alternativas que hay para la formalización en el Perú y también, de repente, la copia hacia buenos modelos, buenas prácticas que emplean otros países. Este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.